Imagínese una época anterior a la creación del mundo tal como lo conocemos, una época en la que solo el cielo y lo divino existían en armonía. En este escenario celestial, había 4 ángeles poderosos, conocidos por nombres que aún resuenan en las leyendas: Azazel, Chemiaza, Baraquel y Cocabiel. Eran seres de inmensa luz y sabiduría, creados para guiar y proteger a las almas. Sin embargo, como muchas historias que involucran un gran poder, esta no fue solo una de gloria y luz. Los 4 ángeles fueron admirados y respetados, pero comenzaron a albergar deseos que iban más allá de los designios divinos. Azazel, por ejemplo, enseñó a los humanos el uso de armas y adornos, cosas que conducirían a la violencia y la vanidad. Chemiaza, al frente de la rebelión, instó a otros ángeles a unirse a ellos en su desafío a las leyes del cielo. Baraquel y Cocabiel también contribuyeron, compartiendo secretos que los mortales no deberían conocer. Esta sed de conocimiento y poder prohibidos trajo consigo un distanciamiento cada vez mayor del propósito para el que fueron creados. La rebelión de los ángeles no pasó desapercibida. El cielo, que siempre había sido un lugar de orden y serenidad, fue sacudido por este acto de desobediencia. El Creador, en su infinita sabiduría y justicia, no podía permitir que esta rebelión corrompiera la paz celestial. Luego se practicó un juicio severo y definitivo. Los 4 ángeles caídos fueron condenados por sus acciones y sentenciados a un destino oscuro. La caída de estos ángeles fue un acontecimiento de gran repercusión. Imagínese ver a estos seres gloriosos, alguna vez tan llenos de luz, ser arrojados a la tierra, perder sus alas y ser encadenados. El dolor y el arrepentimiento eran palpables, pero la decisión era irrevocable. Habían cruzado una línea que no podía ignorarse y ahora pagarían el precio de su desobediencia. Estos acontecimientos nos muestran cómo incluso las criaturas más iluminadas pueden desviarse de su camino. La historia de los 4 ángeles caídos sirve como recordatorio de las consecuencias de desafiar el orden divino y el peligro de ceder a la tentación del poder y el conocimiento prohibido. Es una narrativa antigua, pero todavía resuena con nuestra comprensión de la moralidad, la justicia y la redención. Se dictó sentencia y los 4 ángeles caídos fueron encadenados en un lugar concreto, el río Éufrates. Este río, que ya fue fuente de vida y cultura para muchas civilizaciones, ahora se ha convertido también en una prisión mística. Las cadenas que los atan no están hechas de metal común, sino de una sustancia divina, irrompible e impenetrable, destinada a mantener en cautiverio a estos poderosos seres hasta el momento señalado. Imagínese las aguas del Éufrates, fluyendo serenamente, pero ocultando esta oscura historia bajo su superficie. Los ángeles, una vez libres y majestuosos, ahora están atrapados en una oscuridad helada, sintiendo el peso de las cadenas que no solo los restringen físicamente, sino que también los vacían de su esencia. Cada cadena es un recordatorio constante de tu transgresión y de la justicia divina que no puede ser desafiada. Pero, ¿por qué el Éufrates? Este río, que atraviesa el corazón de la antigua Mesopotamia, tiene un profundo significado tanto en el mundo humano como en el celestial. Es un lugar donde floreció la civilización, donde mitos e historias se entrelazaron con la realidad. Atrapar a los ángeles caídos aquí sirve como advertencia y recordatorio constante a la humanidad de las consecuencias de desobedecer a lo divino. La presencia de los ángeles en el río también afectó el entorno que lo rodeaba. Entre las personas que viven cerca se difunden historias de extrañas apariciones y cambios en las aguas. Algunos creían que las aguas del Éufrates eran sagradas, mientras que otros las veían como malditas. Estas leyendas no han hecho más que aumentar el misterio y la reverencia que rodean al río, transformándolo en un lugar de gran significado espiritual. Vivir encadenados en el Éufrates, para los ángeles, es una existencia de constante arrepentimiento y reflexión. No solo sufren el dolor físico de las cadenas, sino también el dolor emocional de estar separados de su propósito y de su luz original. La espera de la redención, o quizás de la liberación profetizada en los últimos tiempos, es una parte intrínseca de su castigo eterno. Esta espera interminable y el silencio de las profundidades del Éufrates hacen que su castigo sea aún más terrible y solitario. La historia de los 4 ángeles caídos encadenados en el Éufrates no ha sido olvidada. A lo largo de los siglos, profetas, sabios y visionarios hablaron de ellos, dejando profecías que advertían de un momento en el que estos ángeles serían liberados. Estas profecías fueron registradas en textos sagrados y contadas de generación en generación,
siempre con un aura de misterio y asombro. En varias escrituras antiguas se dice que la liberación de los ángeles caídos sería una señal del fin de los tiempos, un preludio de catástrofes y transformaciones apocalípticas. El libro de Enoc, por ejemplo, menciona a los ángeles caídos y sus transgresiones, advirtiendo de la destrucción que podría traer su libertad. Estos textos no son solo historias, sino serias advertencias sobre el equilibrio entre el bien y el mal. Las profecías también hablan de señales específicas que precederían a la liberación de los ángeles. Temblores terrestres, cambios en las corrientes del Éufrates y fenómenos celestes inexplicables son algunas de las señales mencionadas. Estas predicciones sirvieron para mantener a la gente alerta y consciente de la fragilidad de la paz de la que disfrutan. La idea de que algún día estos ángeles pudieran volver a caminar libremente infundió miedo y fascinación en quienes escucharon estas historias. Incluso los eruditos modernos, cuando examinan minuciosamente estos textos antiguos, encuentran una extraña resonancia con los acontecimientos actuales. El cambio climático, los desastres naturales y el malestar global a menudo se interpretan como señales de que antiguas profecías pueden estar haciéndose realidad. Esta perspectiva apocalíptica, aunque inquietante, también sirve como recordatorio de la importancia de vivir en armonía con lo divino y lo natural. La expectativa y el miedo a la liberación de los ángeles caídos es una constante en muchas culturas y religiones. Representan la lucha continua entre el orden y el caos, el bien y el mal. Y aunque estas profecías siguen sin cumplirse, siguen moldeando la forma en que la gente percibe el mundo y su lugar en él, instigando una vigilancia constante y una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder y la rebelión. La influencia de los ángeles caídos no fue contenida únicamente por las corrientes del Éufrates. Incluso en su cautiverio, encontraron formas de afectar el mundo humano. Sus susurros y promesas de poder todavía resonaban en las mentes de los hombres, instigando conflictos y sembrando discordia. A lo largo de la historia, muchos líderes y figuras influyentes han afirmado haber recibido visiones u orientación de seres superiores, y algunos creen que estos ángeles caídos estaban detrás de estas oscuras inspiraciones. Estas influencias se manifestaron de varias maneras. Guerras brutales, persecuciones religiosas e incluso inventos que trajeron más destrucción que progreso a menudo se atribuían a la manipulación de los ángeles caídos. Tenían un profundo conocimiento de la naturaleza humana y sabían exactamente qué botones presionar para provocar el caos. Esto significó que sus historias y advertencias fueron tomadas muy en serio por quienes entendieron la gravedad de su caída. Además de los impactos directos, la presencia de estos ángeles en leyendas y mitos influyó en la cultura de varias civilizaciones. Los relatos de seres poderosos caídos, encadenados y esperando el día del juicio, se han convertido en una parte integral del folclore de muchas regiones. Estas historias, a su vez, moldearon la forma en que la gente veía la batalla entre el bien y el mal y cómo entendían los conceptos de justicia y redención. Las religiones y filosofías de todo el mundo han incorporado elementos de estas narrativas, utilizándolas para enseñar lecciones morales y espirituales. La figura del ángel caído se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia. Estas historias recordaron a la gente que incluso los más poderosos pueden ser derrocados y que la búsqueda de un poder ilimitado puede conducir a la ruina. Hoy en día, incluso con la creciente secularización y el avance de la ciencia, las historias de los ángeles caídos todavía resuenan. Aparecen en libros, películas y otros medios, manteniendo vivo el miedo y la fascinación que inspiran estas figuras. El impacto continuo de estas leyendas muestra cómo tocaron algo profundo en la psique humana, reflejando nuestros miedos más antiguos y nuestras esperanzas de redención. Pero, ¿qué pasaría si estos ángeles caídos fueran liberados? Las profecías sugieren un escenario de caos y destrucción, pero también existe la posibilidad de redención y reconciliación. Si se liberan, los ángeles podrían traer consigo conocimientos antiguos y profundos capaces de cambiar el mundo en formas que apenas podemos imaginar. Estaría en juego el equilibrio entre destrucción y creación, entre castigo y redención. Los posibles escenarios para la liberación de los ángeles caídos son innumerables y variados. Algunos creen que su liberación señalaría el comienzo de una nueva era de oscuridad, donde sus influencias malignas podrían extenderse sin control, causando guerras, enfermedades y desastres naturales en una escala sin precedentes. Otros, sin embargo, ven una oportunidad de arrepentimiento, donde los ángeles podrían buscar la redención, y al hacerlo, ayudar a la humanidad a alcanzar un nuevo nivel de comprensión y paz.